Pero muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este programa. Un programa especial donde les traemos, mira, no solamente a un periodista, sino que a 3 periodistas. Pero sin nada más que contarles, sino que principalmente lo que va a ser la jornada del próximo sábado 26 de julio en el Hipódromo de San Isidro, donde nos va a invitar principalmente a vivir 3 clásicos, pero no solamente eso, sino que a partir de 17 carreras, partiendo desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas de la noche. 3 clásicos para deleitar, pero principalmente hablar de lo que va a ser el Gran Premio 2000 Guineas, donde junta los potrillos en lo que va a ser la milla del Hipódromo de San Isidro. Son 13 los potrillos que van a estar defendiendo sus colores y qué decir, ¿no? El ganador del Criterium y muchos ejemplares que corrieron esa carrera van a estar presentes ahí. ¿Continuará entonces este ejemplar o habrá algún batacazo? No solamente eso, lo vamos a dialogar en piso con los chicos que ya los tenemos acá. Pablo Carrizo, Inger Josué y principalmente el señor que lo escuchamos hablar todos los sábados, miércoles, viernes que hay en el Hipódromo de San Isidro. Estoy hablando de Sebastián Heredia. Bueno, ¿qué decirles? Invitarlos porque ahora vamos a presentar lo que va a ser la jornada aquel sábado, todos los pozos de apuestas millonarias que va a haber en aquel día y por supuesto se viene un día en las carreras en el Hipódromo de Palermo y de esta manera lo presentamos. Mirá. Punta a punta, el 7 Colifato Lobo se mantiene invicto, quitando invicto. Este 2 de agosto llega Un Día en las Carreras al Hipódromo de Palermo. Sentí la adrenalina del Turf con 3 clásicos de Grupo 2 y la segunda fase del Campeonato Palermo de Oro Verde. Disfruta tu pasión con pozos millonarios y ruleta de la suerte con incrementos a ganador. Lo mejor del Turf está en el corazón de la ciudad. Venite. Y de esta manera, no, un día en las carreras, pero no vamos a hablar del Hipódromo de Palermo, sino que hablar un día en las carreras en lo que va a ser el Hipódromo de San Isidro. Pablito, muchas gracias por venir, buenas noches. Hola Tommy, gracias a vos por la invitación. Bueno, sí, la verdad que se viene una jornada que realmente será para disfrutar de principio a fin, ¿no? Como decía en algún momento el querido Osvaldo Martínez, con muy buenas competencias en el marco condicional, pero 3 pruebas de jerarquía el sábado en San Isidro que realmente vale la pena vivir. Y si se pueden acercar al hipódromo y presenciarlo, mejor todavía. Exactamente. No lo tengo solamente a Pablo Carrizo, sino que también Sebastián Heredia e Inger Josué. Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo andás? Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que es una jornada para vivir muy de cerca, como todos los grupos 1, ¿no? Muchas gracias, Tommy, por la invitación. Un honor para mí compartir espacio con Sebastián Heredia, por supuesto, con el jefe de prensa del Hipódromo de San Isidro y con vos, que sos un pibe que desde hace años estás en esto, arrancando, poniéndole bastante onda. ¿Por qué pones esa carita? No, ninguna, hay que decirle lo bueno, ¿eh? Así que nada, contento de estar acá Obviamente. con ustedes y analizar lo que se viene el día sábado. Pero por supuesto, esta es una mesa que se estaba haciendo esperar ya. La verdad que acá nos faltaban 2 o 3 periodistas más, pero bueno, por complicaciones, Adri no pudo venir, Matías no pudo venir. Pero bueno, acá tenemos la cuatrifecta. ¿Para qué más gente? No, decir respecto de lo que señalaba Inger, bueno, felicitarte por el lugar, la verdad que el estudio
y con todo lo que nos encontramos nosotros, que hoy nos toca ser visitantes, nos llamó poderosamente la atención, y habla también del apoyo que necesita la comunicación, que necesitan los medios, porque digamos, todo esto no es gratis. Entonces, para las personas que están detrás de cámara o que están disfrutando de este programa, que sepan que hay un trabajo de producción realmente digno de elogiar, que el estudio es maravilloso, que estamos a 4 cámaras, eso no es barato, o sea que bueno, hay que apoyar la difusión, hay que apoyar la actividad, así que bienvenido sea. Muchísimas gracias, Pablo, y bueno, la verdad que son agradecidas las palabras que dicen, ¿no? Porque como vos lo decías, el laburo de producción es terrible. Déjame agradecerle a mi community manager, a Sofía, que está atrás de todo lo que son las carreras y bueno, toda la que es la edición de todo esto. Así que la verdad, gracias a ellas dos, que Débora y Sofía son las que están también pleno ahí laburando. Así que bueno, qué decir, ¿no? Arrancar con esto, con esta... Antes de analizar todo esto, porque yo tengo la sección de conociendo historias y principalmente quiero conocerlos a ustedes, porque más allá de que hemos compartido cámara y hemos compartido algunas fotos y demás, yo quiero conocer la historia de cómo llegan, de cómo llegan no solamente al Hipódromo San Isidro, sino que también a lo que es la vida del periodismo, ¿no? Pues yo soy un soñador y bueno, ustedes ya son los que están viviendo ese sueño, ¿cierto? Por supuesto, y yo creo que tiene que empezar Pablo. Porque Pablo es una de las tantas historias interesantes de gente que viene del interior del país. Mirá. Que es mucho más divertido. Bueno, lo de Incher todavía... No, viene más lejos. Claro, todavía más. Pero, viste, Claro, me el parece... hombre de 25 de mayo es el hombre, Obviamente. Sí. El crédito de 25 de mayo. ¿no? Arrancamos por la derecha. Yo creo que nos identificamos todos con la historia tuya porque todos en algún momento soñamos y todos queríamos estar en la tele, en los diarios, en la revista. Qué sé yo, en el caso mío, por ahí nunca pensé que iba a ser el jefe de prensa del Hipódromo de San Isidro, porque cuando uno empieza a estudiar periodismo deportivo, justamente lo que buscaba era eso, ¿no? Tener participación en los medios, no en un hipódromo, pero bueno, las cosas se dieron de esa manera. Sí, como decían los chicos, yo vine en el 2000, soy oriundo de 25 de Mayo, que es una localidad que está acá a 220 kilómetros de Capital Federal. Cuando terminé el secundario me vine a estudiar periodismo deportivo, hice la carrera en el círculo de periodistas. Y cuando me recibí, bueno, empecé a contactar a mucha gente, entre ellos Marcelo Durán, Norberto Laterza, Néstor Sánchez, Omar Doria, que hoy está cumpliendo años, fueron algunos de los mentores que tuve dentro de la actividad, Roberto Truba también, y sin querer empecé a hacer de todo, radio, televisión, medios gráficos, y el cambio por ahí más significativo se dio en 2008, cuando empiezo a trabajar con un mes de diferencia, tanto en Revista Palermo como en el Hipódromo de San Isidro. 2 trabajos que hoy por hoy sigo manteniendo y después en el medio uno fue rotando, ¿no? Tuve participación en televisión, en Gambling, que era una señal de cable que se ocupaba pura y exclusivamente de los distintos juegos y se ocupaba también de la actividad turfística. Uno de los titulares de la señal era justamente Daniel Mautón, el del Stud Egalité de 9, Bingo Horse en su momento. Bueno, era gente de la actividad que apoyaba bastante la difusión en ese sentido. Y después un cambio que Seba por ahí, que es más contemporáneo conmigo, lo notó, era el desembarco de las redes sociales. Porque cuando nosotros nos recibimos en periodista deportivo, las redes sociales no existían. No existían. Entonces tuvimos que hacer, como que tuvimos que adaptarnos y adecuarnos a esa nueva forma de comunicar, que es hoy por hoy la que, nos guste o no, domina un poco la escena. Después podremos discutir largo y tendido si está bien, si está mal, si las redes hacen bien, si son positivas. Yo creo que sí, que hay que buscarlas como herramienta de difusión piola, significativa, importante. Pero bueno, acá estamos. La verdad que contento, tenía ganas de venir a tu programa. Veo el empuje que le pones y es el empuje que le pusimos todos nosotros en su momento. Yo desde 25 de mayo, Sebas de Patanal y el hombre de Venezuela, unos tantos kilómetros más que nosotros. Bueno. Un poquito más que nosotros. Un poquitito más historias son lejos todas nomás. parecidas. Un poquitito más lejos nomás. Sí, exactamente. Pablo, y esto de, vos lo decías, ¿no? Porque mencionabas 2008, yo en 2008 recién nací, imagínate, mirá de cómo... Ok. Cortemos esta parte. Vamos de vuelta. Mamita. Pero, Pablo, esto de cómo se te da el desembarco, como vos lo decías, al iniciarte en el Hipódromo de San Isidro. ¿Cómo llegas al hipódromo? Mirá, yo llego por Norberto Laterza, justamente. Lo que no comenté y que seguramente la gente ya lo sabe es que siempre todos tenemos en la familia, por ahí la excepción sea Seba, cuando hablemos de la historia de él, te vas a dar cuenta,
pero yo venía de una familia de burreros, de carreristas, ahí va. como decimos en el interior, ¿no? Mi viejo con mis tíos siempre tuvieron caballo de carrera. Tenía el hipódromo 25 de Mayo, funcionaba con sus carreras cuadradas, que en ese momento, no sé si hacían 12, 13, 14 carreras, participaban 150 caballos, estamos hablando de la década del 80, del 90, la verdad que eran reuniones extraordinarias. La gente de Córdoba, el Estu Kilimanjaro, Puque César, viajaba de Córdoba con un camión con 12, 14 caballos, ¿Qué de te Córdoba a parece? 25 de Mayo, porque realmente el turf en el interior hoy tiene auge, pero en aquel entonces lo tenía, y era más difícil acceder a correr en los hipódromos principales. Entonces, las carreras en el interior del país eran fuertes. Eran Y fuertes, se usaban claro. como preparatorio para después pegar el salto. Y llegaban las leyendas. Obvio. Nombres que uno, por Sí. ejemplo, la historia de Villar es recontra ultra conocida. Sí. Y muchísimo más acá, cualquier caballo que tuviera una trayectoria dilatada, venía y corría la de 4 años perdedores, ganaba varios cuerpos y de ahí en adelante los clásicos. O al revés, la proyección a los 2 años, y el caso más emblemático es el de Candy Ride, ¿no? Claro. Que sale de esas carreras cuadreras que se hacen en Córdoba. El que son- hipódromo General Cabrera, justamente. Exacto, Las exacto. pollas tradicionales. Tal cual. Entonces, bueno, nada, el dictamen familiar era por los caballos. ¿Viste? En algún momento quise ser jockey, el cuerpo no me ayudó para ser jockey. Cuando me di cuenta que no se podía, empecé a estudiar en un momento veterinaria porque quería dedicarme a hacer lo que hoy son los veterinarios entrenadores, ¿no? El caso de Coco Bullrich, Bebe Frenkel, Gustavo Scarpello. Bueno, hay muchos casos de veterinarios que se han dedicado a la profesión. Pero nada, lo mío estaba en la comunicación. Me daba cuenta que me gustaba justamente dedicarme a eso. Y cuando me recibo, que empecé a trabajar en una revista que era de UPAC, que era la Unión de Propietarios del Turf, Mirá. que la hacían Norberto Laterza y Marcelo Durán. Bueno, Norberto me propone como jefe de prensa en el hipódromo de San Isidro, porque San Isidro tenía una gerencia comercial, pero no tenía un área de comunicación. Y lo primero que le dije cuando me entrevisté con el gerente del hipódromo, que era el coronel Miori Pereira, que era el gerente justamente del hipódromo de San Isidro, era: yo creo que la única condición que tiene que tener el gerente de prensa, o el jefe de prensa, o el secretario, después le ponemos el rótulo que vos quieras, tiene que saber de esto. Tiene que saber. El tipo, el jefe de prensa de un hipódromo tiene que saber de turf, porque no es fácil. De lo contrario, se hace complicado. Porque aparte hay una cuestión que es esencial. El periodista sabe lo que sus colegas necesitan para estar informado, para enterarse de lo que uno tiene que comunicar y que en definitiva va a terminar difundiendo en sus medios. Y arrancamos así, eso fue en el 2008, y la verdad que nada, son ya 18 años trabajando en el hipódromo. Un mes antes, como te decía, empecé a trabajar en la revista Palermo, y la verdad que contento. Si me paro y miro hacia atrás y veo lo que uno fue logrando, y sin tener el respaldo familiar en ese sentido, porque la verdad que yo no tenía ningún contacto en Buenos Aires. Claro. La verdad que los contactos, bueno, es un poco lo que te pasó a vos, lo que le pasa a los chicos. Lo fuiste haciendo con el tiempo. Sí, obvio. La verdad que pegué muy buena onda con Norberto. Norberto seguramente vio condiciones y primero me puso a trabajar con él. Me recomendó para hacer una revista en la que también trabajó Seba, que se llamaba, que todavía existe, ahora sale en forma digital, que es Argentina Tour Magazine, Argentina Tour. la hace Roberto Truba con su hijo Diego. Y trabajando con Norberto en esas cosas, cuando se dio la posibilidad de entrar en el hipódromo, no la desaproveché. Y bueno, y acá estamos. No sé Acá si estamos. hemos hecho bien las cosas, pero por ahora nos mantenemos. Pero- Pará, me por estoy favor. enterando que el hombre ha sido el único jefe de prensa del hipódromo de San Isidro. Oficialmente sí. Es más, te voy a contar, Tremendo, ¿eh? te voy a contar algo que casi nadie sabe. Preguntale porque el tipo relataba frente a la pantalla. También Relataba. parte de también, relator. Le hacía la de Mirá Sergio vos. Movilio. Sí, la primera vez que le veo colorado a Pablo Carrillo. En vivo y en directo. El señor Bacaro me da un beso. El Indio Bacaro. El Indio Bacaro es un capo. grande. Sí, yo creo que eso a ver, insisto, por ahí ustedes dos, Tommy e Inge, son más chicos. Pero en la época nuestra existían las bolsitas con los soldaditos, los indios, los granaderos. Yo volaba a los indios, volaba a los soldados y le ponía los muñequitos de plastilina y después relataba esas carreras. Y le ponía las chaquetillas numéricas, que eran las numéricas de Palermo. La 1 negra, la 2 La 2 blanca, blanca, la 3 3 roja. colorada, sí, la 4 verde. Y de ese modo yo me guiaba y relataba carreras. Pero bueno, nada, todo tenía que ver con todo y terminamos desempeñando esta profesión que para mí es
es hermosa y coincido con García Márquez, que es la profesión más hermosa del mundo, sin lugar a dudas. Yo sí, si vuelvo a nacer, vuelvo a elegir esto, Olvidate, sinceramente. sí, sinceramente. mil veces, es cierto. Y el hombre acá que tengo a mi izquierda, Lo mío fue curioso, porque en la época de los cómics, remontándonos a la edad antigua, que compartimos con Pablo, existía Locura de Isidoro. Para nosotros eran historietas. Eran las historietas que son largas, o sea, uno pasa la página y está todo el texto puesto así en horizontal, y había un personaje que se llamaba Isidoro Cañones. Y entre tantas cosas que hacía el querido personaje de Dante Quinterno, iba a las carreras. Entonces un día le digo a mi viejo iba a las carreras de adolescente, pero dejó de ir a las carreras cuando nació mi hermano el más grande, que nos llevamos 2 años y 10 meses. Y le digo, ¿me llevas a las carreras? El tipo me mira asombrado y me dice, ¿por qué me querés ir a las carreras? Porque Isidoro va a las carreras. Entonces volví con mi papá y mi papá volvió conmigo. Así que a partir de ahí, la historia que casi todos conocen, pero bueno, a mí me gusta y me da orgullo contarla porque voy a agregarte algo, Tommy y Inger. Ustedes nacieron en el turf argentino dentro de la época donde cada vez hay menos espacio. Nosotros teníamos, como hijos de la gráfica, posibilidades casi todo el tiempo de poder desarrollarnos. Éramos empleados de otras personas. Ustedes casi que son cuentapropistas, tienen que hacerse cargo de todo, tienen que ponerle el pecho, armar la producción, y es absolutamente envidiable la labor de ustedes. Nosotros teníamos otro desarrollo, y bueno, y a partir de ahí un día me acerco a Osvaldo Martínez, porque también, para la anécdota de los que son muy jóvenes, en ese momento la única manera de ver las carreras era, 1, Osvaldo Martínez, 2, esperar media hora que pasara Caroso y Narizota en Crónica TV y que presentara la carrera media hora después. Entonces palpitábamos la carrera ya con el resultado puesto, pero como no había internet y no había nada, entonces automáticamente mirábamos la carrera como si fuera en un falso vivo. Exacto. Bueno, Osvaldo Martínez me dijo, la mejor manera de ser periodista de turf es viniendo a las carreras. Y a partir de ahí es que estuve 10 años yendo a las carreras sin parar, hasta que un día escribiendo en una página llamada Por una Cabeza, comete el error de leerme Oscar Gallo, y le gustaba lo que hacía, me recomienda a su hijo Pablo Gallo y entro a trabajar en Toda Ganador cuando tenía 18 años. Y bueno, estuve casi 11 años con Pablo, hasta que bueno, la revista en el formato papel desapareció, Pablo también migró hacia otros lugares, así que tengo que decir que mi padre periodístico es Pablo Gallo, pero no me quiero olvidar de Diego Notario, con el que estuve en el derbi también. Diego, querido, un saludo. Más de 10 años. También mi paso por Tour Diario de Diego Mitachten, que también le mandamos un abrazo, porque también hace más de 20 años que hace su trabajo. Después con Pablo en Argentina Tour Magazine de Diego y de Roberto Truba. Y bueno, y uno iba buscando sus lugares y también desarrollándose. La parte televisiva nace después. Nosotros no teníamos tanto espacio. Pablo sí trabajaba con el Negro Sánchez, pero eran pocos los que hacíamos televisión o que estábamos frente a una cámara contando un poco la historia. Pero lo que sí tengo que reconocer es que esta actividad me dio absolutamente todo lo que soy. Haber podido viajar, conocer gente de otros países, reconocer un poco en la actividad. Siempre hablamos con Inger de las carreras de afuera y él mencionaba a Candy Ray. El día que Candy Ray debuta en Estados Unidos en Hollywood Park, no teníamos acceso a la carrera inmediata. Podíamos mirar el resultado en un momento en la página de Hollywood y la repetición llegó 2 horas después. Pero había que esperar todo ese tipo de cosas. Bueno, esa parte también creo que en la dificultad te trae la pasión, porque también hay mucho en esto de ponerle el alma a las cosas y sentirlo como propio. Bueno, era que íbamos creciendo como periodistas hasta, bueno, entrar en el hipódromo de San Isidro hace 9 años. Y bueno, todas relaciones largas, pero también es porque esto cuando te gusta, una vez que te metes y te metes y no parás. Y bueno, y forma parte también del amor de comunicar. Yo no relataba carreras como lo hacía Pablo, pero relataba cualquier cosa. Claro. Es más, armaba partidos virtuales en mi cabeza de cualquier deporte y lo hacía propio como si estuviese pasando. Bueno, eso también pasa con las carreras cuando uno las sueña, sí. Sobre todo en tiempos donde el hipódromo de Palermo, por ejemplo, tenía una pared, que no se podían ver las carreras del otro lado. Yo pasaba con el 34, desde la República Independentista de la Paternal, pasaba y me imaginaba las carreras sin verlas. Y después miraba los resultados y decía cómo podría haber sido. Bueno, todo eso forma parte de lo que uno trae de dentro y el resto es desarrollarlo y encontrar gente que te enseñe. Porque también pasa mucho eso. Uno tiene toda la intención de poder hacerlo, pero siempre se necesita a alguien que te apoye y que te enseñe. Porque hay muchas cosas dentro del periodismo que son parte de un oficio
y que justamente en el campo del laburo se van haciendo. Así que no hay que tenerle vergüenza a la cámara, ni al micrófono, ni a escribir, sino simplemente aprender, nada más que eso. Tal cual. Tal cual, Seba. Y la verdad que esto que vos decís de tener ese paso, ¿no? Y aquellos que te den una mano, ¿no? Apenas uno Sí. se inicia y que te pueda corregir, porque uno no nació sabiendo. Uno Totalmente. tiene que pasar por estas cosas, por esta mesa o por algún micrófono, como vos justamente lo mencionabas, para poder guiarse y saber cómo equivocarse, cómo no equivocarse. Y bueno, de una forma u otra, a la corta o a la larga, uno aprende, porque es así. Y te voy a agregar algo, que esto nos pasó a todos y nos pasa a todos como aficionados. Tenés la escuela de la tribuna. Por suerte es un ámbito muy respetuoso donde puede ir la familia, donde va la gente de cualquier edad. Y uno cuando siente respeto por otra persona, por más que haya 60 años de diferencia, como pasaba en mi caso con los que iban a la tribuna conmigo, o con Tucho, Lula, Farmacia, que son también maestros de la vida, son todos amigos de la tribuna que todavía tengo. Te olvidaste de Boris. Y de Boris también. Un beso. Hacemos justamente escuela cuando recibimos a los que son jóvenes, pero porque lo mismo hicieron con nosotros. Que eso forma de un ámbito que es absolutamente educado como el nuestro, donde con preguntar nadie te va a contestar mal. Todos te van a recibir real bien y te van a abrazar, y eso forma parte de una actividad tan sana como la nuestra, por lo menos en las tribunas. Tal cual. verdad. Lo decía Sebastián Heredia, pero ante todo tenemos que conocer la historia del hombre. El extranjero, el exportado, ¿no? El importado. No importa, pero para que me parece que el tipo tiró una charada porque mencionó un personaje que corre este fin de semana del Tinta Roja. Isidro Cañones, dijiste. Isidro Cañones. Isidro- Mirá, claro, está. Corre nos Isidro tiró Cañones ahí. y me parece que es Atenta una la producción, charada. ¿eh? No, No sé si corre el sábado o algún día de la semana, pero recuerdo que tengo que escribir ese ¿Te tocó el Lea, Lea? que lo escribí precisamente. Y me parece que fue una charada que tiró el No, un tipo. personaje, aparte nosotros que somos contemporáneos con Seba, la historia de Isidoro Cañones era un playboy, un tipo que de la noche de Buenos Aires, con lo que eso significaba, y para el tipo que tenía esa filosofía de vida con la que tenía Isidoro Cañones, los caballos no estaban exentos, eran parte de... El caballo de carreras es parte de una tribu, por decirlo de algún modo, que, como muy bien dice Seba también, ¿no? Te va a hacer parte, vas a ser parte de eso, te van a recibir con muchísimo respeto, con mucho afecto, y no vas a tardar absolutamente nada en sentirte más. Que eso no sé si se da en todos los ámbitos. Bueno, No, en no la es fácil, no no es es fácil fácil. conseguirlo. En la Sí, época por donde, favor, donde nosotros empezamos a ir, los menores no podían entrar a las carreras. Tal cual. Tenían que entrar acompañados de un mayor. Y yo, por supuesto, me rateaba del colegio o algo pasaba que no iba o por sí o por no. Y lo que hacía era esperar en la puerta a que pasara un mayor y le decía, señor, ¿puedo entrar con usted? De hecho, una vez me tocó entrar con Héctor Sueldo y yo no lo conocía. Y después mira. le cuento esta anécdota, ya más de grande, por supuesto, un beso al cielo a Héctor y a Marcelo, que está acá todavía, Así es. por suerte para nosotros. Y cuando entras al hipódromo, sí o sí te tenés que vincular con la gente. ¿Por qué? Obvio. Porque entras con alguien que no es conocido tuyo, esa persona sigue su vida, y a partir de ahí es que siempre tejes relaciones que uno tiene toda la vida, porque siempre te encontrás con alguien que es conocido de, amigo de, Bueno. y todo eso forma parte de la vida en las carreras. Una Así cortita y nos metemos en la historia de Dinger. Yo he compartido guardería, porque los menores en San Isidro van a la guardería, que la guardería está pasando el disco, donde suelen armar la carpa, el día de Claro, Pellegrini, bueno, donde está el comisariato al lado, ¿no? pasando la torre de llegada. Ese sector era la guardería. Ahí había un puestito de pancho, que era lo único que podías comer, si no tenías que esperar que tu viejo te traiga algo de comer. Los chicos se quedaban ahí, y ahí yo compartía guardería con los Martucci, con Juan Chimaldotti, con Juan Pitoscano. ¿A qué jugábamos? A correr carreras. Jugábamos claro, a eso. ¿a Cada qué uno otra se ponía cosa el nombre de jugar? un caballo, el jockey, y corríamos carreras, pero hasta la mayoría de edad, bueno, Seba por ahí se pudo infiltrar porque la altura lo ayudaba. Pero yo que nunca fui muy ducho con el tema de la altura, hasta los 18 no me podía infiltrar a ningún lado. Entonces, los menores de edad, como dice él, sí, a la guardería o afuera, no, Es no cierto. te queda Sí, otra. muchos pasaron por allí y lo más interesante de todo esto es que pasaron por esa guardería y que años después agarraron alguna profesión de la actividad. Sí. Claro. Esos personajes que mencionaste recientemente, Sí, ¿no? sí, Así sí. que nada, es algo que se lleva directamente en la sangre y capaz que también el convivir con personas que están siempre en eso, de alguna u otra manera te despierta el Sí, el el bichito de la bichito, curiosidad. Tal Sí, cual, sí, sí, eso sí. es cierto. Tal cual. Y la Bueno, historia no, más que tiempo, queremos no, más escuchar, tiempo, sí, dale. no, En no mi la caso, resuelva. bueno, en mi país, en Venezuela, en Caracas está el hipódromo La Rinconada y el venezolano es muy burrero, o sea,
el primer deporte es el béisbol y el segundo es la hípica, es el hipismo. Yo vivía cerca del hipódromo, mi papá bastante burrero, mi mamá también con gusto por las carreras y prácticamente toda la familia, pero nadie con conexión directa a la actividad como tal, solamente como aficionado. Y bueno, cuando comencé a ir al hipódromo a partir de los 6 años me enganché. Todo Claro. sábados y domingo era la rinconada, que en aquella oportunidad, en aquella época, habían jornadas los fines de semana. Ahora solamente una vez por semana, por el tema de la poca flota de caballos y todo lo demás. El punto es que fue como que amor a primera vista, fui creciendo y llegué a cierta edad, a los 17 más o menos, yo estudiaba ingeniería mecánica, me jubilaba de la facultad para ir a los traqueos, como le decimos nosotros, a los entrenamientos, así que a las 5 de la mañana estaba en el hipódromo para ver a los caballos pasar y todo lo demás, hacer como que contactos, conexiones. Dejé esa carrera y siempre me incliné por el ámbito comunicacional. Me sentí una persona como que capaz de poder transmitir algo. No pude ser jockey, la estatura es evidente. No pude ser entrenador porque no llegué a concretar las conexiones como tal. Pero bueno, el ámbito comunicacional era lo mío. Y cuando vine para acá a la Argentina, yo conocía hace años atrás a Ignacio Pacheco por Sí, sí. un foro hípico, de hípica internacional. Sí. Así que bueno, el gran Ignacio tenía un espacio que se llamaba Vamos a la hípica. Sí. Me dio la oportunidad de relatar un par de oportunidades a aquellos ejemplares chilenos que corrían en Estados Unidos. Y así que nada, de a poco fui haciendo mi carrera. En Venezuela no ejercí como periodista hípico, Claro. siempre estaba como Mirá. aficionado y rodeado de la actividad como tal, pero fue la Argentina la que me dio la oportunidad de poder ejercer lo que tanto me apasiona. Tengo una pregunta, perdón. Sí. Porque la verdad que nunca te la hice Y está bueno hacerla. Surgió recién. Pero ten cuidado. No, no. ¿Algún jockey que hayas visto en Venezuela y que después, que hoy esté triunfando Jaramillo. en Estados Unidos? Y en Misael Jaramillo, sí. Claro. O sea, de mi época, sí. Porque Yo- Javier se fue muy temprano. Javier se fue muchísimo antes. Sí. Javier Castellano. Santiago González no logró rendir tanto. Leonel Reyes Ramos, que también ha ganado las gana en estadísticas Miami. en Gulfstream Park. Sí. Pero sí, Venezuela se caracteriza, tal vez no tanto por la cría, porque bueno, la zona y todo lo demás, no llegaron padrillos tan grandes. Pero Aunque sí ahora, por bueno, los profesionales. muchísimos años atrás había la importación de caballos argentinos que Sí. se robaban el calendario, por decirlo de alguna manera, y en la actualidad también hay presencia de argentinos, de chilenos, de estadounidenses para poder potenciar la cría. Y nada, la calidad humana con respecto a lo profesional es lo que destaca, tanto jinetes como entrenadores. Y en Misael Jaramillo era un show en la Rinconada y en Estados Unidos ha logrado establecerse sí, en obvio. los meetings de Miami. ¿Y tenías entrenado el oído cuando eras chico para, no sé, relatores como Alicán? O sea, ¿existían esas transmisiones que me Sí. contaste? ¿Y tenés ese recuerdo en el oído? Sí, sí, lo recuerdo claramente. ¿Qué pasa? En Venezuela, antes de entrar a la ley Resorte, que era la ley de responsabilidad de radio y televisión, la hípica o las carreras de caballos entraron como que en esa fase de juegos de envite y azar. Así que se cortaron todas las transmisiones. Y antes de eso, habían, no sé, 50 emisoras radiales que transmitían carreras. Todo el día. Cada emisora tenía una revista diferente. O sea, en Venezuela, para esa época, estoy hablando de hace, no sé, 20 años atrás, 15 años atrás, habían 20 revistas y cada emisora con una. Entonces tenías la posibilidad, tú como espectador, como fanático, de poder sintonizar al tipo que más te gustaba, escuchar opiniones diferentes y de esa manera te enriquecías. Claro. El príncipe Ali Khan, como tú mencionabas, relataba en el canal estatal y bueno, un referente del relato no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Sí, está bueno. Sí. Tal cual. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo o por qué te venís a la Argentina? ¿De qué manera? ¿Fue en base por el lado de la épica o fue más que todo por una oportunidad personal? Y fueron ambas cosas. Yo al país que decidiera irme tenía que tener hípica y conocía que la Argentina, por mi amigo Ignacio Pacheco, Sí. era un país bastante relevante con respecto a la cría y todo lo demás. En aquel momento era el cuarto exportador de caballos en el mundo. Yo dije, nada, ahí va a ser. Así que bueno, mi finalidad era esa, como que llegar, poder establecerme y poder incursionar en la hípica. Por suerte se me dio la oportunidad de conocer a Pablito Sajian, que fue la persona como que de una u otra forma me fue encaminando a conocer a la gente y se me abrieron las puertas. Comencé en Revista Palermo en agosto del 2019, o sea, ya hace 6 años. Sí. Y allí me mantuve siempre. Incursioné también con RTV, con el Derby, hice algunas cositas por afuera, pero siempre con las puertas abiertas y lo que mencionaba Sebastián Heredia hace un momentito.
la disposición de la gente en querer enseñarte, porque claro, yo venía desde afuera a una hípica que no conocía tanto, pero Claro, siempre ¿qué te parece? los profesionales tuvieron esa disposición de poder ayudarme y enseñarme. Para mí era un quilombo leer una tabulada de acá, porque estaba acostumbrado a otro programa. Sí. O sea, ver la tabula de la revista Palermo era un arroz con mango para mí, pero bueno, con el pasar de los años y la ayuda de ustedes, es como que uno se va Sí. adaptando a todo y bueno, Adaptando, tal fue cual. excelente laburo. Familiarizarte con todo eso, Sí, 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 obvio. sí. Nada más ni nada menos pasamos la pandemia, que no es poco. Sí, bueno, La pandemia nos afectó En la pandemia, ¿te demasiado. acordás? hacíamos transmisiones con Inger, con Nachito Pacheco y con Cote Molina. Y con la Cote Molina, revista Palermo Internacional, Sí. Kentucky Derby, Travers, Bueno, varias Seba carreras. también lo hacían con... De hecho, algunas las hemos hecho juntos, pero bueno, sí, ni siquiera escasez, porque no había. La nulidad de carreras a nivel nacional nos motivaba a hacer esas cosas y teníamos que hacer esas transmisiones internacionales. Y se disfrutaba, la verdad, cada Es uno verdad. de su casa. Aparte era Home office. Sí, era internacional por donde lo viera, porque obviamente Nachito y Majo Molina salían desde Chile, nosotros desde acá, pero hacíamos un lindo contenido y la gente se enganchaba mucho. La gente se enganchaba, eso es lo bueno, Sí. que la gente también te apoya, o sea, desde sus casas en un momento muy trágico para la Argentina a nivel mundial, de hecho, que se cuelguen y la verdad que se prendan a lo que es más que todo la actividad, no solamente de manera Sí. presencial, sino que de manera virtual, que eso, bueno, fue lo que hoy en día nos lleva a que esto, tipo de programas, streaming, etcétera, sean tendencia hoy en día. Y que además, perdón que te interrumpa, Sí, Pablo, no pasa en la pandemia se dio el caso de que muchísimas personas conocieron hipódromos que jamás pensaron que existían. Tal cual. Exactamente. Yo mismo me sorprendí, yo que sigo las carreras norteamericanas, Sí. no sé, había un hipódromo que ahora no puedo recordar, Portland no sé qué cosa. Sí. Portland Meadows. Sí. Jamás lo había tenido. Porque Sí, además sí, lo teníamos a toda hora. Surgieron dos fenómenos a partir de eso. Las entrevistas hechas con el teléfono, transmitidas. Sí. Claro. Y empezó Adrián y después Bueno, te iba a decir eso. nos Adri fuimos fue sumando todos. el que explotó el que le encontró el nicho. Dijo, bueno, es por acá. Exactamente. ¿viste? Y la verdad que había que... Después marcó un poco la hoja de ruta, sin querer queriendo, porque tampoco era que él imaginaba que esto podía llegar a tener lo que decías vos. La gente, al no tener otro contenido, se recontra enganchaba con esas cosas. Si aparte nos sobraba tiempo, porque no podíamos salir de casa. Y también pasó algo que marcó un poco lo que es lo que no vemos de la actividad. La gente que hay dando vuelta, queriendo consumir este tipo de productos, Sí. que fue el día que Miriñaque corrió el Pacific Classic en Estados Unidos. Claro. Entre todos Transmitimos esa también. Entre Sí, todos verdad. los medios que transmitieron esa carrera de Argentina, hubo casi 100.000 personas conectadas. Sí. Algo que no era normal. Vos No, cuando mirás es una verdad. transmisión de Palermo y de San Isidro, un día normal, y La Plata también, vas a ver 5.000 personas conectadas, 7.000 personas conectadas. En ese No momento pasa los 10.000. había 100.000 para ver una carrera Sí. de un caballo argentino en un momento en el que no teníamos nada nosotros. O estábamos empezando, porque Palermo había vuelto. Pero quiero decir, existía todo un fenómeno detrás de eso que todavía no podemos encontrar de la vuelta, porque la verdad es esa, los hipódromos aún no han podido conectar con todos, sobre todo con las plataformas de juego, que ya deberíamos tenerlo sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero ahí encontramos un nuevo mundo durante la pandemia. Bienvenido sea en el medio de la tristeza, porque la verdad que fue una época triste, una nueva oportunidad. Bueno, muchachos, hemos conocido yo creo que una partecita de cada historia, ¿no? Porque la historia de todos nosotros Por suerte. debe tener Por suerte una partecita. una partecita. así Contamos por- lo que se puede contar Sí, del no, horario no, de no, protección del menor. El señor dijo la palabra quilombo. Acá no se puede decir la palabra No, no, quilombo. malísimo. pero sí, malísimo, no lo bueno, dijimos no te nosotros. quise interrumpir Bueno, no porque sé. no está. Pero Y hay bueno. veces que no sé, se me pegaron esas expresiones de ustedes. ¿Cómo hago para sacármelas? Yo no te digo carajito al aire, por ejemplo. No, pero no es ninguna ofensa, carajito. Pero la gente no lo entiende de Y esa bueno, forma. no suena mal tampoco. Acá vinieron los- Mi quilombo va con cariño, es otra cosa. Acá vinieron los peruanos hablando de Huascaso. Y Huascaso en Perú es una Oh. cosa, acá es otra cosa. Claro. Ahora, cuando el negro Obregón dijo, le dio un Huascaso al aire, No estoy medio como entendiéndote, que... no te estoy entendiendo. Es un Yo fustazo. tampoco lo entendía. Sería un fustazo sería, Sí. ¿no? Claro. Claro. Así que bueno. Se viene una jornada a Puro Turf. Bueno, Sí. Pablo, vos lo mencionabas como jefe de prensa del hipódromo de tantos años, pero principalmente un guinea más, 17 competencias, 8 horas, si no me equivoco, de transmisión. Sí. Algo que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? No, sí, bueno, el triunfo argentino está acostumbrado a las reuniones maratónicas, por decirlo de alguna manera. San Isidro, en este sentido, se tomó la licencia de agregarle un par de carreras más, porque
Hoy por hoy está haciendo reuniones de 13, de 14, 12, según el número de inscriptos. Pero bueno, por ahí correspondía arrancando temprano y sin terminar excesivamente tarde, una reunión con 17 competencias, porque aparte se dieron carreras desde el plano condicional muy llamativas, interesantes. Es un buen programa. Es un buen programa, exactamente. Es un buen programa. Pero bueno, ya además ya tenés 3 clásicos y eso le da un tinte diferenciado, exactamente. Y 3 clásicos lindos, 3 clásicos que realmente se las traen. A mí, lo hablamos, nosotros tenemos esto como uno es tarado, la gente sabe que nosotros somos tarados de esto y lo consumimos permanentemente. Y ayer en la cabina de relatores con Seba, Pepe, con Alejo Cardoso, con Lauti, hablábamos de esto, empezábamos a buscar candidatos en cada una de las carreras. Y yo les decía, a mí me gusta, por ejemplo, no digo que no me gustan las guineas, me parece la carrera estrella del sábado, pero a mí me gusta el balsa. A mí la sola presencia de Fiesta Porteña me parece que le da un plafón especial. Me llenó el ojo muchísimo la yegua cuando ganó el Omega. Había pagado el derecho de piso en el desembarco jerárquico en la anterior, que creo que le gana Candeli, creo que fue el clásico Las Heras. Una pista pesadísima ese día. Sí, tal cual, con lo que implica una pista pesada en San Isidro. Pero bueno, lo del Omega fue muy llamativo y ojalá la yegua pueda repetir, porque en lo personal me gusta eso, ¿no? Me gusta que los buenos caballos hagan campaña, repitan las gestiones y en definitiva. Y bueno, y continuando un poco con esta línea que tiene, o esta tendencia que tiene Santa Inés de haber sacado buenas milleras, ¿no? Lo de los últimos años. Nandadea, ahora Fiesta Porteña. Fiesta Porteña es Fortify, ¿no? Si no me equivoco. Acá te corrijo, sí, sí. Bueno, es hermana paterna de Nandadea. Y a su vez Nandadea es hermana materna de Nana Bush. Digamos, todo tiene que ver con todo, pero me gustaría eso, ¿no? Me gustaría ver qué es lo que puede dar esta vez también Fiesta Porteña, independientemente de lo que van a aportar las guineas, que, insisto, es una carrera también interesante. El primer año sin las guineas de las yeguas. Sí, sí. ¿Qué pasa con las guineas de las yeguas? Nada. Segundo. Segundo año, exactamente. Segundo año. Argentina tiene un problema, voy a tratar de ser lo más breve posible porque es difícil de explicar. No creo que te pase. Lo voy a hacer. No, es muy difícil. Argentina tiene muchos cotejos de Grupo 1 y desde los ámbitos internacionales están pidiendo achicar. No solo en Argentina, sino en el continente. Para el plano internacional en Sudamérica hay excesivos cotejos de Grupo 1. Bueno, en Perú no solamente tienen un Grupo 1, ¿puede ser? ¿Son contados los Grupo 1 con los no dedos sé de la si uno, mano? pero deben tener 4 o 5. Corona, en todo el año, sí. Son... Sí. Yo siempre lo pongo en un equivalente con el Hipódromo de La Plata. Un poquito más. Claro. Pero, digamos, para un país solo termina siendo poco. O sea, a La Plata lo recortaron bastante igual con el tema de los grupos. Sí, ¿no? pero digo, El Vega o González. mucho, y no quiero agregar nada a lo que vaya a decir Pablo. En realidad los de afuera nos miran como si tuviésemos muchos. Claro. Cosa que es correcto. Pero para nosotros, otros países tienen mucho menos y es injusto también. Claro. O sea, que de los dos lados está mal. Sí. Exactamente. Para Están un como país. equilibrando todo. Claro, pero para un país como Argentina, incluso nosotros la contra que tenemos son los premios. Nosotros tenemos clásicos de Grupo 1 que entregan 30.000, 40.000, 50.000 dólares de bolsa, que la verdad que para el ámbito internacional no existe. Entonces, bueno, es difícil sostenerlo eso. Y Argentina necesitaba un cotejo de Grupo 1, una milla de Grupo 1 para las hembras mayores. 3 y más. No existía. El último en existir, se va a acordar, era el Gilberto Lerena en Palermo, que se corría en el primer semestre. Entonces, Y era una milla. Era una milla. Eso fue lo que hicieron. Palermo pasa el Lerena a 2.200 metros en el pasto de la milla de arena. Entonces nos quedamos sin una carrera que las milleras, para ganar un Grupo 1, ¿qué tienen que hacer? O enfrentarse a los machos en el San Isidro, el Palermo, el Anchorena, lo que raye, o subir a los 2.000 metros y correr un criadores. Ahora el distaff de las estrellas es en 1.800 metros, Claro. la Copa de Plata en 2.000, digamos, tenían que apuntar a eso, hablando por afuera del proceso de selección, que es otro tipo de calendario, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Se eliminan las guineas y ahora se empieza a reformular el calendario. Este año el Vallacoa, que se corre el próximo sábado con las 2.000 guineas,
va a ser 1.400 metros, como el año pasado, con codo. Y la idea es que el año que viene vaya a 1.600 metros, para reestructurarlo de vuelta. Y que el calendario quede con el Vallacoa listado en 1.600 metros, el Federico de Alvear, creo que es grupo 2, en 1.800 metros, Exacto. el Aceval, grupo 1, 2.000 metros, y después sí, Copa de Plata. Pero mientras tanto se está reorganizando. ¿Y qué pasa con ese grupo 1 que no es que lo perdimos, sino que lo cambiamos y pasa a ser para hembras de 3 y más? Que era el Gran Premio Copa Diamante, que el año pasado sí se corrió. Se va a disputar en el primer semestre, por eso este año quedó vacante, y el año que viene va a integrar la jornada el 25 de mayo. Y la idea es que sea el único grupo 1 que tienen las yeguas mayores en todo el año calendario y que esté justamente ubicado en la primera mitad de la temporada. Me parece perfecto para la gente que se informe, ¿no? Porque hay mucha gente Sí, que esto no lo sí, sabe. todo lo Y preguntaba, principalmente tengo la palabra de uno de los entrenadores que va a ser figura en lo que va a ser el primer... Un lujo esta producción. el único grupo Es bueno, 1 que se va a disputar Vamos, este fin de semana. Diego Peña me decía acerca de, por ahí, no sé si una noticia que se dio a conocer en medios, pero bueno, lo escuchamos todos juntos. La palabra de Diego Peña. Bueno, Diego, ¿cómo nos preparamos para este fin de semana, no? Por ahí un cotejo que nos llama mucho la atención, ¿no? Sí, la verdad contento, tenemos 2 caballos en las guineas, así que Full K-Not, que viene a entrar cuarto en el Criterium, cerca, anterior había ganado ya un listado, está siempre corriendo bien en el pasto. Fulbolero que salió a perder el pasto, después lo llamamos La Plata, ganó un clásico, así que bueno, están bien los 2 caballos, por suerte no dan lluvia aparentemente, así que llegamos bien con los 2. Cuidado, usted también como entrenador, ¿no? Seguir corriendo este tipo de carreras también es como valeroso, ¿no? Sí, contento de tener caballos para este tipo de carrera, pero bueno, todo depende de tener buenas caballerizas, ¿no? Si tenés buenos caballos, buenas callisas es más fácil. Bueno, Dieguito, contame un poco acerca, te enteraste ya que el Porredón va a ser 3.000 metros, ¿no? Una carrera que es muy distinta, ¿no? A las demás. Sí, la verdad que sí, yo contento de mi parte, yo tuve la suerte de ganarla y me parece una carrera tradicional, es lindo. Habían anunciado, estábamos medio confundidos, yo no tengo este año nada para correr, pero habíamos visto que salió 3.000 metros y bueno, lo confirmaron, me parece que es una buena decisión. Bueno, Dieguito, muchas gracias. A ustedes. Y ahí lo decía justo Seba, ¿no? Un entrenador que lo pudo ganar a esta carrera tradicional como él lo mencionaba. Y vos, tu punto como periodista, ¿qué opinas acerca de esto? Yo creo, lo primero que voy a decir, también para agregarle al elemento que tiene que ver con lo coyuntural y aquellas 1.000 guineas que se perdieron, también tiene que ver con algo que puede ser positivo o negativo según la idea de cada uno, que es la enorme exportación de yeguas a Japón. Antiguamente teníamos a la campeona 2 años corriendo las guineas. Antiguamente teníamos las 2 que podían ser ganadoras de grupo 1 en el primer semestre, o las 3 corriendo las 1.000 guineas. En un tiempo se empezó a devaluar la carrera, forma parte de un rating, digamos, una cantidad de puntos que tenés que cumplir y si no cumplís corres riesgo de perder la carrera. Eso por un lado. Y por otro lado yo creo que tendríamos que hacer como pasa en muchísimos lugares del mundo donde las guineas, entiendo que el nombre apunta a los machos porque en Inglaterra se fundó la carrera, pero podría ser para productos. Y darle la oportunidad a las potrancas de poder correr contra los potrillos si hubiese un solo grupo 1. ¿Por qué? Porque lo que haces es obligar a las que se quedan en el pasto de correr el Vallacoa, porque no hay otra carrera en el medio, con una tendencia a la altura de la distancia, como decía Pablo. Sí. Entonces me parece que son 2 elementos. Del lado de las guineas como tal, este año vamos a tener unas guineas interesantes. ¿Por qué? Porque la línea de San Isidro se impuso en las estrellas. Claro. Con Drive Joy, a diferencia de muchísimos años donde cada vez que se corrió en Palermo, era la línea de Palermo. Los caballos de Palermo siempre eran muy superiores a los que corrían en San Isidro. Así que sin intentar meterme mucho en la carrera, lo que decía Diego Peña, hablando sobre la exigencia de la carrera y sobre estar realmente preparado, bueno, me parece que para cualquiera de los potrillos del sábado van a salir con una muy buena nota. Exactamente, y vos lo mencionabas, porque sacando el triunfo de aquel entonces en las estrellas de en Need You Tonight, los caballos de San Isidro arrasaron con todo. Sí, o sea, claro. literalmente arrasaron con todo. Y algo que mencionaba Robertito estando acá en la mesa, Robertito Pelegata, decía que él como entrenador era preferible correr, obviamente en su hipódromo, donde entrena su propio caballo, antes de venir al hipódromo de San Isidro a correr. Claro. Y no, me dice, y no pasa por el premio, sino que pasa por el tema de lo que son las canchas, Sí, lo que es el sobre pasto de todo San en esa Isidro. época. Sí, El pasto sí. de San Isidro Sí. es terrible para un ejemplar que está siendo entrenado en Palermo. Sí, De totalmente. hecho, toco madera. No sé,
¿por qué no se largó a llover todavía estos días? Porque siempre para las guineas la cancha es El palo de intransitable. agua. Siempre es intransitable. La verdad que hemos tenido suerte para el próximo sábado. Vuelvo a tocar madera. Complicada la cancha, siempre. Esperemos que no siempre. llueva. Sí, bueno, mencionar que el sábado se ve una gran jornada, como ya mencionaba Pablo, las carreras son muy interesantes y las guineas me parece una carrera bárbara porque hay mucha velocidad. Sí. Exactamente. Hay demasiado vértigo en la carrera. ¿Quién va a salir a tomar la punta? A mí me encantaría, no sé, tener esa especie de data del speed rating como el Bayer Speed, ¿viste? Para saber ¿Quién es el que puede quién es el salir puede- a mover? Sí. A mí, Pero- ¿sabes qué me gustaría saber? ¿Quién no va a tomar la punta? Nah, Qué buena pregunta. ¿Quién no va a tomar la punta? ¿Quién no? ¿Quién de los que podrían...? Ardiendo no la va a tomar, por ejemplo. Y El problema, ¿sabes cuál es? Y esto es casi una verdad de perogrullo. Cuando hay 7, 8 punteros, se corre un riesgo del 60% de que nadie mueva esperando que mueva otro y gana el que Y, gane- mueve. y puede ser. Gana el que pasado, mueve. ha pasado. ha Porque pasado. por temor a estrellarte es que nadie mueve y el primero que mueve es el que Se saca agranda, ventaja. se va a agrandar. Yo no creo igual en este caso. que Para mí va a haya- ser una carrera muy violenta, te digo. Sí, ¿eh? por eso. No creo que en este caso nadie quiera ceder. No creo. Me parece que van todos... ¿será por de el- final rápido? ¿Será de un despegue? ¿Será de un No, ahí? que la carrera va a tener un gran nivel de... ¿Va a ser el punto favorito de vista la del carrera, programa. viendo? Para mí no. Hay muchísimos caballos y voy a basarme en las tabuladas que tengo por acá porque la nómina es extensa. No me mires con esa carita, Son ¿eh? 13, No, ninguna son cara. Hoy 13 me estás así es, mirando mirá. con cosa. Con cosa. Porque, bueno, así es como se me mencionas, perdió son- la tabulada. Realmente. Pero lo cierto del caso es que hay ejemplares como, por ejemplo, por mencionarte a algunos de los emergentes como Forging, del Forging. Turco Sajian, que salta de los 1400 ganando de punta a punta. Sí. Hay otro ejemplar que es un Habiendo de- ganado 800 metros. Claro, ganó 800 metros. debutando un caballo que desde mi... ¿Lo llegaste a montar vos a las desde mi mañanas? punto, ese caballo lo hice yo, desde Potrillo. Oh, mira vos. Desde que el caballo pisa el estudio del turco, Fuertes yo declaraciones. teniendo mi, estando trabajando con el turco Sajian, el caballo llega al estud y había como que hacer esa terminación de la doma. Me la lleva por delante, dijo el turco. Exactamente, la adaptación en lo que es esos primeros días en la pista. Entonces, con el capataz nos basamos en lo que era el ingreso a la gatera, en cómo Sí. se ve. Y era ese caballo distinto a los demás. Y bueno, el caballo desde muy chico ya se mostraba un campeón. Tengo una foto que me acuerdo, tengo una captura de pantalla, yo le mando la foto del caballo del capataz variando y me dice, este va a ser bueno, me manda. Y a los meses gana debutando 800 metros por lo que quiso. Sí. Y bueno, Después le saltó sobre caña. después cuando él corre, el clásico en Palermo estaba totalmente perdido, casi se murió el caballo. Bien. De hecho, después reprisa en el clásico en el hipódromo de San Isidro, que entra quinto, Sí. que le ganó Monteagrelo, le ganó este caballo bueno del turco también, que tiene un potrillo excepcional. Pero luego después vuelve ganando, después del reprise, vuelve y gana en el hipódromo de San Isidro. O sea, es como que se le dio todo con mérito del decir seguir triunfando. Sí. ¿Será este sábado? ¿No será este sábado? ¿Correrá bien? ¿No correrá bien? Eso queda a opinión de él. Pero Y bueno, a lo que- Preguntas que a nos la hacemos, ¿no? También. incógnita, A exactamente. lo que íbamos con respecto a la velocidad, por ejemplo, cortocircuito. Las dos últimas veces corriendo en punta, cortado. El Uncle Racing, Moy, Uncle Moy. prevaleció un extremo al Sí, otro. los The dos. Great Racing, Full Keynote, o sea, Bueno, y el comodín de la carrera, al respecto de la velocidad, pero también con antecedentes sobrados, es por amor. Es por amor. Porque Claro. por amor corre muy perdido el Gran Criterium. De hecho, en parece el que salto, se queda, ¿eh? Y vuelve a arrancar. en el salto de 1000 a 1600 metros, que es algo realmente difícil para Muy cuando difícil. tenés una sola carrera. Inclusive también con el paso del entrenador, de Corcho Morcarcel a Juan Franco Saldivia. Saldivia del Team Pelegata. Y el otro día gana corriendo adelante. Hablando con William me decía, no movió nadie, moví yo. Pero parece que es un comodín dentro de la carrera, porque lo vimos correr de las dos maneras rindió bien y creo que no les va a perder pisada. Lo que me llama la atención es que William se queda con el otro, no se queda con Es por Amor. Y en Por Amor se sube Juan The Great Racing. Claro, Juan Franco Saldivia, que el día que ganó The Great Racing era un caballo que parecía que venía jugando a la pelota y venía sacando cada vez más cuerpo. Ganó por 11, 12, por ahí más o Sí. menos. Sí. doble Terminan dígito. siendo, Muy bien. creo que además de todo lo que podemos decir de la línea de San Isidro, potrillos que vienen de ganar con autoridad. Exactamente. Eso. No es que salieron en la punta y ganaron por No. medio cuerpo. No, Y eso ganaron es fácil. lo que nos modifica al decir quién puede llegar a ser el que triunfe o de qué manera vayan a correr Sí, es una aquel carrera muy sábado. complicada. Es muy Pero
complicada Sí, y muy parecida al Criterium, porque todos los caballos, o la gran mayoría de al menos los primeros 5, los primeros 6, van a correr lo que van a hacer las guineas sacando a Drive Joy. Y también involucrándose estas figuras emergentes que vienen de ganar en la condicional de muy buena manera y que saltan a esta Tiran el carrera lance. con ese crecimiento latente, marcado, Un como el poco- caso de Hincha, Uncle perdón, Moy, por ejemplo. Un Sí. poco lo que decía Seba respecto de Dry Joy, que fue tercero de Arriendo para después ganar las estrellas. Antes de eso había ganado el Chevalier. Como que la línea de San Isidro, el único buen representante y bueno, de verdad, que tenía la línea de Palermo era Amor a Contramano. Amo la contramano. Se ve que no estaba en la plenitud de sus condiciones el día de las estrellas. Le ganó muy bien Dry Joy y ahí como que refuerza un poco lo que decíamos recién de la línea de San Isidro. Por eso yo preguntaba si Arriendo, independientemente de lo que pase después en la carrera, pero el Exactamente, análisis de la ¿qué te carrera parece, tiene que ver Pablo? con quién va a ser el favorito. Y vuelvo a repetir la pregunta. No. ¿Va a ser Arriendo el favorito? No, para mí no. Por Yo más que pienso- tenga esa jerarquía de haber ganado el Gran Criterium y haberlo ganado en buena forma, en una cancha que hay que recordar también estaba complicada y no es secreto Sí. para nosotros que cuando la pista suele estar normal, que esperemos sea el caso del sábado, pueden cambiar los resultados de la carrera a la diferencia de una pista alterada. Y por más que él haya ganado bien, me parece que en las figuras emergentes hay talento de sobra para potenciar y robarse el show. Así que la gente, nosotros conocemos también que el público burrero es un público bastante analista, es una persona que busca cada detalle y van a encontrar en esas figuras emergentes al candidato de la carrera que estoy seguro no va a ser Arriendo y podemos apostar entre nosotros si quieren. Sí, también hay algo que muchas veces conversamos con Pablo en la transmisión de San Isidro, que yo le digo, hay caballos, hay profesionales que tienen hinchadas. Sí. ¿Qué La pasa? gente juega gente. ¿Qué pasa? Si hubiese un solo caballo de Juan Exacto. Franco Saldivia y el Team Pelegata, te diría tranquilamente que cualquiera de los dos podría ser favorito. El tema es si hay división de boletos. Lo que sí me parece es que no estoy tan seguro que Arriendo vaya a ser el favorito, pero sí encuentro con que hay un montón de caballos con motivos para poder serlo. Exactamente, Que al que final es es muy diferente. lo que abre el juego. Y la gente, pero que te interrumpa, se va a dar cuenta que Pereira prefirió al otro y por ahí se van a ir los Y boletos. ahí empiezan los Probablemente. choques y los movimientos de los spores en base a lo que son tabuladas, las decisiones, los entrenadores, como lo decía Y justamente. gente juega y la gente. gente, Sí, pero claro. Y también quiero aclarar una cosa, porque el que está del otro lado seguramente va a entrar en la misma historia que entramos siempre. No estamos diciendo que Arriendo no puede ganar porque no va a ser Exactamente. favorito. Por Siempre favor, nos dicen lo mismo. Empecemos siendo buenos con nosotros mismos. Bien Para bien no hecha la discutir. aclaración. Bien hecha la Y aclaración. además, igual yo voy a jugar uno caro, así que no me importa. ¿Cuál? Vamos a agarrar y vamos a dar los favoritos después de la tanda publicitaria. Muy bien. Ahí venimos. La salud de tu campeón, nuestra prioridad. Veterinaria Integral, Grupo 1. Cuidado integral para tus caballos de carrera. Ahora, más cerca tuyo y con una nueva ubicación. Mira. La pizza que todos aman, ahora más cerca de vos, con más de 14 sucursales en la provincia de Buenos Aires. Pizzería Golf, para los planes perfectos en tu día de casa, con amigos. Si bien el Mundial de Clubes ya se está desarrollando y vos tenés que disfrutarlo con ellos. Mirá. Carlitos Chaquetilla, personaliza tu caballeriza con estilo, colores y diseños únicos. Así es, también realizan chombas, camperas y muchísimo más. No solo eso, las gorras para tu stud también las conseguís ahí. Mirá.
Vestí como un campeón, montá como un profesional. 911 Remastered. Los puedes encontrar así en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Ellos de la industria de Chile la traen acá a la Argentina y así es, de alta calidad. Para jockeys exigentes, mira. College dropout music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the college dropout music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid, we go stupid, we go stupid, we go. And you want me to change? Fuck you! Fuck you. Gestoría Éticas, soluciones integrales para la industria equina. Natalia Sandoval, tu aliada en trámites y gestiones. Contáctala, dale. Y de esta manera ya estamos pronto a terminar una noche increíble, ya pasada la que son las 9:20 de la noche, pero de esta manera preguntarle a mis compañeros, que los veo todos concentrados ahí, estudiando la revista, pero principalmente para que me den los favoritos. En este caso no solamente se va a disputar el Vallacoa, sino que vamos a tener lo que va a ser el 2000 guineas y el Eudoro Balsa, que vamos a empezar acá con el hombre del exterior, el señor Coño, me sorprendieron. Bueno, a mí en el Vallacoa me gusta mucho Kairis Queen. Me parece que es una potranca de muchísimo talento, esta nieta de Cityscape, que viene a salir de perdedor en el hipódromo de San Isidro, imponiendo condiciones de banda a banda. Y bueno, con unas zancadas que me llamaron poderosamente la atención, un lindo accionar, es una yegua grande, sigue con su crecimiento a las mañanas y creo que va a ser o será un hueso durísimo de roer. Y en el caso del Eudoro Balsa, fiesta porteña, en definitiva. Otra de muchísimo talento, sabemos la efectividad que tiene el Santa Inés, Martín Valle, Enrique Martín Ferro, con este tipo de ejemplares, una promisoria hembra de vuelta para destacar en la milla y seguramente otra futura exportación a los Estados Unidos. Ahí va. El señor, la palabra del señor Sebastián. En las guineas me gusta Es por amor. Es por amor. Ahora Bien, sí, completamente. Muy bien. En el Vallacoa yo me voy a quedar con... ¿Dónde está? Con Puedes mirar a la cámara, si con querés. Plaza, con Plaza Tené, no. Con Plaza Tené, porque no me quiero equivocar. Porque, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué entré en el cortocircuito? El que corre también la Guinea. Porque Candelic ganó el Vallacoa el año pasado. Entonces, Claro. estoy todo el tiempo tentado de que las que corren el Balsa vuelven a correr el Vallacoa. Tengo un problema en la cabeza, tal vez. Con ¿Uno? Plaza Tené. Varios. Con Plaza Tené porque corrió bárbaro el Gran Premio de Potrancas. Así que, y después la ganadora del Gran Premio de Potrancas ganó las estrellas. Así que le quiero dar validez a la línea de San Isidro. También me voy a enfierrar en el Eudoro Balsa porque... Pero no solo por lo que hizo ella, sino porque creo que las otras... Ya lo hicieron. No, y hay algunas que tienen que aprobar el examen. Por ejemplo, de gigantografía es uno de los casos. Todo Sí. el mundo dice que es buena. El tema es que tiene que pagar el derecho de piso y el césped de San Isidro siempre te trae un examen Es mayor. otro lote este. Y en la Guinea me quedo con Jafam, porque quiero uno que atropelle. Y me gustó mucho el otro día lo que hizo el del Doña Pancha. Si tiene mucha velocidad al principio, quizás arriba no Por la eso mantengan. me quedo con el Fortify, Me pero parece. simplemente por el desarrollo, y porque va a ser un caballo caro, así que Genial. simplemente para hacer daño. ¿No? Bueno, desde mi opinión, en lo que va a ser el Vallacoa Miscalima, yo creo que es una yegua que de hecho la conozco al 100% principalmente. ¿Pero es objetividad una- o subjetividad de eso? Es principalmente... Lo corre el corazón, me parece, el conductor, ¿eh? No, de esta manera Miscalima, porque yo creo que es una yegua en comparación a todas las demás, es una de las que por ahí en el debut se la vio muy fuerte, una yegua que de mañana... esta yegua, mira, me hace acordar mucho a Hawaiian Love. Hawaiian Love era una yegua que Alta la vara, ¿eh? principalmente no demostraba nada en las mañanas,
y en cancha hizo totalmente desastre. Claro, sí. Mirá. En piñón profesional y desde abajo y desde arriba lo digo, ¿no? Muy bien. Ahora, pasando a lo que va a ser el 2000 guineas, es una carrera que para mí, no sé, y eso después lo voy a preguntar antes de finalizar, me voy a quedar con Ardiendo. Me voy a quedar con Ardiendo y bueno, por supuesto darle el punto ahí, ese punto de animación a Forging. Yo creo que es un caballo a vencer, un caballo que puede llegar a estar en las grandes y por supuesto si se saca la foto del sábado estaremos ahí entrevistando. Y pasando a lo que es el Eudoro Balsa, me voy a quedar también con Fiesta Porteña, sus hermanas han sido lo más. Y bueno, si es una más o que tiene un pedacito más de ellas, creo que va a seguir siendo la gran yegua que es. Bien, yo coincido con Seba en Plaza Tené, en el Vallacoba, coincido con los tres en Fiesta Porteña en el Balsa. Y me gustó, lo vimos ganar y hablábamos con Seba el otro día en San Isidro de Great Racing. Salió de perdedor, dejando gran impresión. Es mi carta para las 2000 guineas. Perfecto. Yo le Bueno, pregunté a William porque tiene una acción rara. Parece que Sí, siempre hablábamos viene de eso. que siempre viene con la misma mano y parece que se va a romper. Y William me decía, no, es la acción de los caballos que van para adelante. O sea, que apuntan adelante. Que no tienen una marcha con un golpe de velocidad, sino que es una abrazada detrás de la otra. Así que bueno, vamos a ver la acción que tiene, pero por sobre todas las cosas, las sensaciones que nos dejó. bueno, muchachos, nos vemos el sábado. Sí, señor. Por Así es. supuesto. Y a mí no me queda otra que verlo Carrizo, así que... Pero a los demás va a ser un placer. Y escuchar a Sebas en todas las reuniones Todas también. las- desde pónganle las mute. 12 Córtenlo. hasta las 8. Muchas gracias, chicos, por acompañarme en esta tarde y bueno, que sea lo que Dios quiera el sábado, ¿no? Dale, gracias a vos, Tony, por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes y principalmente dejarles los saludos a quienes nos acompañaron hasta el final de este programa. Buenas noches.